En medio de la tensa reunión de Trump-Xi en Corea del Sur, durante el Sumite de APEC China, decidió fortalecer su posición en vez de esperar por el resultado. Mientras Washington se armó con nuevas amenazas de tarifas, Beijing calmamente desarrolló nuevas reglas de restricción de exportación objetivo de los materiales más críticos del mundo, tierras raras. Fue un mensaje claro: controla la cadena de suministro y tú controlas el juego. Detrás de cada auto eléctrico, smartphone y sistema de guía de misiles están estas medallas que China casi totalmente domina. Y mientras los Estados Unidos intentaban isolarlo, Beijing se acercó a sus vecinos, firmando un pacto de comercio mejorado con ASEAN, que podría redirigir la mapa económica de Asia. El movimiento no era solo defensivo. Fue estratégico, combinando presión con asociación. Mientras los mercados mundiales observaban el Sumite, China ya estaba formando el siguiente capítulo de comercio, uno en el que la influencia fluye calmamente, pero poderosamente hacia el oeste. Los elementos raros de la Tierra son la fundación invisible de la tecnología moderna. Están ocultos en los teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, turbinas de aire y sistemas de misiles, pequeñas cuantidades que hacen posible el mundo moderno. Estas 17 medallas no suenan dramáticas: neodymium, dysprosium, yttrium. Sin ellas todas las industrias se cerrarían, y China, a través de décadas de inversión y control, domina este mercado oculto, produciendo cerca del 70% de las tierras raras minadas del mundo y refinando alrededor del 90% de la suma global. Esa dominancia no sucedió por desgracia. Mientras otras naciones trataban tierras raras como materiales raros, China construyó un ecosistema completo, desde la minación y la refinería a la manufactura y la reciclación de magnetos. Hoy en día las empresas chinas ofrecen los magnetos permanentes que giran motores de vehículos eléctricos, dirigen turbinas de aire y guían armas de precisión. El control de esta cadena es el poder estratégico en su forma más pura. Así que cuando Beijing expandió sus restricciones de exportación el 9 de octubre de 2025, no fue solo una medida económica, fue un señal. Las nuevas reglas publicadas bajo número de anuncio. 1961. Introducción de un sistema de licenciamiento para materiales raros, tecnologías y equipos de fabricación. Cada comprador extranjero ahora necesita la aprobación del Ministerio de Comercio. Las licencias pueden ser rechazadas si el uso final es relacionado con la defensa, los semiconductores avanzados o tecnologías de uso dual. Aún más sorprendente, el nuevo régimen incluye una cláusula FDPR, el mismo mecanismo que los Estados Unidos usaron contra China en la guerra del chip. Extiende la autoridad chinoa más allá de sus fronteras. Cualquier producto extranjero que contenga tierras raras chinas o utilice tecnologías procesadoras chinas también podría requerir la aprobación de Beijing antes de la exportación. Los controles llegan hasta la cadena de suministros. Para cerrar cada López, China agregó un 0,1% de la ley de minimis, destinada a tener efecto el 1 de diciembre. Esto significa que incluso las cifras de materiales de origen chino pueden ahora trigar la requerencia de licenciamiento de exportación. Un magneto hecho en Alemania, un motor de EV montado en Japón, una máquina de chip en los neandertales. Si se basan en los ingresos chinos, ahora están bajo la guardia de China. Beijing explicó el movimiento como un tema de seguridad nacional, no de retaliación. Pero el momento días antes de la reunión de Trump-Xi en la asamblea APEC mostró un intento claro. China estaba recordando al mundo que mientras que las tarifas hacen noticias, hay control sobre los elementos que el poder de la industria moderna decide quién realmente lidera. Y ese poder silencioso invisible ahora estaba siendo firmemente reasertado. El anuncio de los nuevos controles de exportación de tierra rara de China envió vientos de sorpresa a través de los sectores de defensa y tecnología en todo el mundo. En Washington, los oficiales se dieron cuenta de que lo que una vez parecía un problema de la cadena de suministros se había convertido en un tema de seguridad nacional. Cada arma avanzada en el arsenal estadounidense,
desde los jetes F-35 y los submarinos de clase Virginia a los misiles y sistemas de radar guiados de precisión, se basa en los magnetos de tierra rara de China. Incluso una pequeña disrupción podría detener las líneas de producción y aumentar los costes dramáticamente. Lo que cambió todo fue la regla de productos directos extranjeros escrito en el nuevo régimen de exportación de China. Significa que incluso si una empresa fabrica fuera de China sus productos, todavía podrían caer en jurisdicción chinoa si usan tecnología, equipamiento o materiales chinos. Una fábrica de magnetos en Alemania, una línea de componentes de drones en Corea del Sur o un proveedor de herramientas de chip en Holanda, todos podrían necesitar la aprobación de Beijing antes de la exportación. Por la noche, China se mudó de ser el proveedor del mundo a ser su portavoz. Los analistas occidentales lo llamaron una imagen espiritual de las restricciones de Estados Unidos que se usaron contra los fabricantes de chips chinos. Pero en realidad fue más allá. Las tierras raras no son solo un producto, son parte de miles de líneas de producción. Según las reglas aceleradas, incluso los productos que contienen la fracción más pequeña de material procesado chino ahora pueden caer bajo el sistema de licenciamiento de exportación de Beijing. Es una red global que pone a cada gran fabricante directamente o indirectamente dentro de la alcantarilla de Beijing. Sin embargo, a pesar de la alarma, Beijing aseguró que su mensaje fue medido. El 12 de octubre, el Ministerio de Comercio clarificó que estas no eran restricciones, sino reglas diseñadas para asegurar que las exportaciones sirvan al uso civil legítimo. El abogado enfatizó que las acciones de China son consistentes con la práctica internacional y necesarias para proteger la seguridad nacional. El tono fue deliberado, tranquilo, procedencial y confiante. China no estaba despejándose, estaba definiendo las fronteras de un sistema que ya controlaba. Esto fue control sin confrontación, una aserción metódica de poder que dejó a los competidores inseguros de cómo responder. Y mientras los mercados globales intentaban interpretar el señal, otro movimiento ya estaba en marcha, uno que expandiría la influencia de China a través de la cooperación en lugar de la restricción. La reacción global a las nuevas reglas de exportación de China fue inmediata. Los precios de los magnetos de tierra raros comenzaron a subir en días y los contratos de suministro se revisaron en Asia y Europa. Los fabricantes temían que cada envío podía enfrentarse a retrasos cuando el nuevo sistema de licenciamiento empezara a funcionar. Los analistas de Nomura y ING estimaban que incluso un deslizamiento de 2 semanas podría afectar a la producción en industrias valientes de más de 1,2 trillones de dólares de vehículos eléctricos a equipos de defensa. Japón, que importa casi 60% de sus materiales de tierra raros de China, se acercó a asegurar contratos de suministro con Australia y Vietnam. La Unión Europea lanzó una fuerza de trabajo de emergencia para estudiar las posibles restricciones en la producción de turbina y batería. Pero las fuentes alternativas son limitadas. Construir nuevas minas y refinar capacidad toma años, no meses, y la mayoría de las tecnologías de separación avanzada del mundo todavía dependen de la experiencia chino. En Washington, los oficiales llamaron el movimiento la coerción económica. Pero los mercados vieron algo diferente, una demostración de poder estructural. Beijing no estaba bloqueando las exportaciones. Estaba gestionándolas, decidiendo quién recibe qué y cuándo. Ese control silencioso envió un mensaje que era más importante que cualquier tarifa. Las empresas comenzaron a recopilar materiales y los contratistas de defensa señalaron que sin los magnetos chinos, los horarios de entrega podrían caer en meses. La ironía era clara. Durante décadas, las industrias occidentales habían expulsado las etapas más sucias y más complejas de la producción en China. Ahora esas decisiones estaban volviéndose una vulnerabilidad estratégica. Cada intento de reducir la dependencia reveló cómo profundamente el sistema dependía de las cadenas de suministro chinas. Y mientras las industrias occidentales trataban de encontrar reemplazamientos, Beijing
ya estaba volviendo a un objetivo más amplio, uno que fortalecería su posición regional a través de la cooperación, no de la restricción. El siguiente paso se haría en Kuala Lumpur, donde una nueva alianza comercial estaba esperando para ser firmada. Mientras Washington dobló las tarifas, Beijing reveló una estrategia diferente. El 28 de octubre de 2025, en la Asiana Summit, en Kuala Lumpur, China, y 10 naciones del sureste asiático firmaron el Acuerdo de Comercio Gratis de China. 3.0, un acuerdo que cubrió un mercado de más de 2,1 billones de personas y un GDP combinado de casi 23 trillones de dólares. Marcó la emergencia silenciosa de la zona de comercio más grande del mundo, fuera de Norteamérica y la Unión Europea. El Pacto de Mejora no se trata solamente de la reducción tradicional de las tarifas. Agrega 9 nuevos capítulos enfocados en la economía digital, la transición verde, la infraestructura, la cooperación, SME, los estándares de productos y la facilidad de comercio. Durante el próximo año, el 92% de los productos comercializados entre China y ASEAN se moverán a cero tarifas, mientras que nuevos frameworks para la cooperación digital y verde están listos para comenzar en 2027. Las negociaciones para esta versión empezaron en 2022 y terminaron en mayo de 2025, mostrando años de trabajo técnico detrás de lo que parecía ser una ceremonia de signos. Los números cuentan la historia. En 2010, el comercio entre China y ASEAN estaba alrededor de 292 billones. En 2024, alcanzó 982 billones, haciendo de ambos lados los más grandes partidarios de comercio. El primer presidente de China, Li Qiang, describió el pacto como una demostración de un compromiso para el multilateralismo y el comercio abierto, palabras que contrastaban con la creciente protección de Washington. Para los países de ASEAN, el acuerdo ofrece acceso a la base de consumidores masiva de China y a la inversión capital. Los hubs de fabricación como Vietnam, Taiwán y Malasia verán más empresas de batería y electricidad chinesas estableciendo plantas locales para calificar las reglas preferenciales de origen. Para Beijing, se asegura las cadenas de suministro regionales justo cuando los mercados occidentales se convierten en hostiles, conectando sus industrias con la fuerza de trabajo joven de Asia del Sur y la demanda de consumidores crecientes. Mientras que las tarifas dividen las economías en otros lugares, la aproximación de China las unirá. El acuerdo fortalece su posición como la ancora del comercio asiático, un creador de redes en lugar de un creador de barreras, y señala que el futuro de la creación en esta región dependerá menos de la confrontación y más de la cooperación. Los 2 pasos de China. El acelerar los controles de exportación y la ampliación de las conexiones comerciales ahora funcionan como los motores de un nuevo orden económico. Las restricciones de la tierra rara dan a Beijing acceso a las industrias que dependen de sus materiales, mientras que el Acuerdo de Libre Comercio de ASEAN 3.0 abre nuevos canales de cooperación y inversión. Uno limita lo que los rivales pueden acceder, el otro amplia lo que los partidos pueden compartir. Juntos redefinen cómo se han construido las influencias en la economía global. Como las cadenas de suministro en el oeste enfrentan retrasos Asia del Sur, se convierte en el nuevo hubo para la producción relacionada con la tecnología y el capital chino. Los proyectos cruciales en energía renovable, infraestructura digital y logística están aumentando, financiados directamente a través de mecanismos regionales en lugar de a través de ofrecedores occidentales. Más comercio se encuentra en yuan y los bancos chinos están expandiendo sistemas de limpieza a través de Malasia, Tailandia e Indonesia. Este cambio silencioso reduce la dependencia en el dólar estadounidense y gradualmente disminuye la demanda global para los tresorios estadounidenses, que anteriormente se centraron en la estabilidad financiera. Los inversores sienten el cambio.
La parte de la deuda asiática en la deuda de largo plazo estadounidense ha declinado durante 2 años consecutivos, mientras que el influjo de capital en los proyectos de China-ASEAN sigue aumentando. El centro de la gravedad en la financiación global empieza a deslizar hacia el oeste, hacia sistemas regionales de financiamiento, donde el comercio, la moneda y la inversión se mueven a través de nuevas rutas formadas por el diseño de Beijing. En lugar de enfrentarse directamente al oeste China, está construyendo un framework alternativo, uno que mezcla el control con la cooperación. Como estas políticas empiezan el impulso económico del mundo, está cambiando, y el poder silencioso surgiendo de Asia empieza a definir el ritmo del comercio global y la financiación. La pregunta ahora es si los Estados Unidos pueden adaptarse o si China solo cambió el comercio global para siempre. Compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden darle like y suscribirse, ya que hay más cambios económicos globales en el horizonte.